Vamos a hacer el inicio del Revit. Prácticamente Revit tiene esta misma presentación de pantalla y uno de los problemas más comunes al inicio de cualquier proyecto es que no saben diferenciar qué es un proyecto y qué es una familia. Recuerden que Revit se maneja, es una integración de sistemas basado no en el dibujo de polilíneas ni de líneas o de vectores, sino basado en el dibujo de familias dentro de un modelo. Es decir, que existirán proyectos y dentro de esos proyectos están contenidos todas las familias que son los conceptos, llámese desde una pared hasta lo que es el rotulado de los planos. Por eso es que aquí ustedes ven tres ejemplos donde ven un rotulado, ven una mesa o ven una familia avanzada que es un alero de techo. Ellos son familias que se incorporan a los proyectos que están arriba. Entonces, eso es muy importante saberlo porque cuando ya vamos al nivel intermedio, nivel avanzado, vamos a querer fabricar nuestras propias familias y parametrizarlas. Y cuando me hablo de parametrización es desde poder hacerlas que se adapten al largo ancho del proyecto en cuanto a dimensiones o en cuanto a especificaciones técnicas de cálculo. Llámese para la parte eléctrica los lúmenes que puede hacer una lámpara o para la parte hidrosanitaria de saber el flujo o el caudal que puede tener una tubería de aguas blancas, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que saber del programa. Las personas que no han podido descargarlo tienen una opción. Yo dejé un link para que puedan realizar la descarga por internet de la versión 2016. Entonces, sin ningún problema nada puede descargar y podrán decirme si los pudieron instalar o no. Todo depende del computador que tengan. ¿Sí? Entonces vamos acá a donde tenemos proyectos y vamos a abrir un nuevo proyecto. ¿Sí? Aquí viene el segundo problema, que la gente normalmente se va de Revit porque empieza acá y de una vez le dice proyecto OK, pero es muy importante saber que existen unas plantillas que ya definen qué es lo que nosotros queremos trabajar y que nos permite configurar el programa para que sea más amigable. Voy a arrancarlo así para que vean la diferencia. ¿Sí? Al arrancarlo él me pide sistema imperial y métrico. Nosotros normalmente todos trabajamos con métrico. Bueno, la mayoría. Por, y cuando corre el programa verán que la presentación es así. O sea, van a ver una tabla de propiedades a la izquierda, van a ver una tabla de buscador en la parte inferior y sencillamente van a ver nada más dos niveles, nivel 1 en planta y nivel 1 de cielo falso. Pero el programa pareciera que faltan muchos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si yo quiero dibujar un grid, que es por ejemplo un eje, y cuando lo dibujo, este eje prácticamente está vacío. O sea, no tiene ninguna anotación, pareciera una línea rara que yo no he podido configurar. Esto parte porque cuando yo no creo plantillas, las plantillas son la configuración inicial de lo que yo necesito para poder iniciar un proyecto. Llámese ejes, la configuración de cómo van a estar esos ejes, donde tienen que indicar por lo menos el nombre del eje y para las elevaciones por lo menos la altura de las elevaciones. Y uno lo puede hacer configuración manual, pero realmente para una persona que está iniciando Revit es muy engorroso. Entonces, para nosotros que somos básicos, que vamos a iniciar a trabajar con un proyecto desde cero, empezamos a tener dificultades ya y se nos hace muy difícil avanzar en el proyecto. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes es cuando hagan un proyecto nuevo, es buscar unas plantillas que ya están predefinidas por el programa para que ustedes puedan empezar a hacer una realización de un proyecto. ¿Cómo buscamos esas plantillas? Esas tienen que descargarse en la página de Revit o sencillamente en el instalador que se le da en la versión 2016. Yo había incluido las plantillas dentro del paquete que se les colocó. Esas plantillas normalmente cuando ustedes las instalan
siempre se guardan en la opción de mi PC, en C, en Program Data, y hay una en Autodesk, perdón, y luego existe una carpeta que se llama RBT 2016. Por supuesto, aquí ustedes van a ver que yo tengo Revit 2020 porque yo manejo la versión 2020. Sin embargo, para efectos de este curso, este nivel, vamos a trabajar con la Revit 2016. Aquí, cuando me voy a esta carpeta, vemos que existen una carpeta que se llama Templates, que son plantillas. Vamos a US Metric y aquí están las plantillas predefinidas que trae Revit. Vamos a cargar la que es estandarizada o default de métrica y ven que se carga como un archivo RTE. Es muy importante saber que existen tres extensiones esenciales que maneja Revit. Una es RTB, que es para proyectos, RBT, RTE, que es para planillas, y una planilla que es RFA, una extensión que es RFA, perdone, que es para lo que son familias. Entonces aquí yo le voy a dar OK. Y cuando hago el inicio del proyecto, verán que va a haber una modificación y va a haber una incorporación de algunas cosas adicionales que dentro de la plantilla, dentro del proyecto, si no se arranca con ninguna plantilla, no la vamos a poder ver. La primera diferencia que van a poder ver acá es que se van a crear una cantidad de plantas, llámese dos plantas nuevas, una que son ya el nivel 2 y una nivel de site, que es prácticamente para lo que son exteriores. Vamos a ver unas elevaciones y veremos que si yo dibujo un eje como tal, veremos una modificación que ya existe una familia incorporada donde ya me empieza a relacionar un eje. Entonces, eso es una muy gran diferencia en cuanto a las personas que inician Revit por principio, porque prácticamente dirán, ¿cómo yo dibujo esto? Y no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde les vuelvo a recordar, Revit se maneja por familias. Aquí no es como AutoCAD, que yo puedo dibujar el circulito, copiarlo, yo puedo copiar y puedo hacer ediciones, pero si no está una familia creada o una familia incorporada dentro de nuestro modelo, no vamos a poder trabajar y no vamos a poder hacer nada, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Hablo muy rápido? Perfecto. Entonces, eso es algo muy importante saberlo porque hay personas que tienen Revit desde hace 3 años, 4 años y sencillamente no se atreven a manejarlo bien porque tienen esas inquietudes, tienen cómo yo dibujo. O sea, aquí tengo una paleta de información, pero cuando yo la coloco no se ve en mi pantalla o no la sé trabajar. Es muy importante saber que Revit, una de las dificultades más grandes que tiene una persona para iniciar Revit es que el tema visualización es a veces difícil. A veces uno pone un objeto y le aparece una advertencia aquí al lado inferior que su objeto no se puede ver en la vista y la gente no sabe cómo configurarlo. La idea de este curso es poder darle esos tips que le permitan a ustedes identificar el error y saber qué pueden hacer para poder cambiar o para poder modificar lo que estén haciendo mal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la interfaz. Esta es la presentación ya después de haber colocado la plantilla, que es lo que maneja Revit. Si manejamos la versión 2016, en la versión 2016 sencillamente vamos a tener arquitectura, estructura y vamos a ver todas estas desde Insert hasta Modify. Van a ser estandarizadas en 2017, 2018, 2019. ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra? Es que en las versiones creo que del 2017 en adelante, se incorporan lo que son los sistemas, llámese eléctrico,
hidrosanitarios y eléctricos, hidrosanitarios o mecánicos que se incorporan en una nueva pestaña y algunos plugins que no tiene Revit 2016. Por ejemplo, uno de los plugins muy importante y que son muy complejos de saber es Dynamo. Entonces, Dynamo es una herramienta que está incorporada desde el 2018, si no me equivoco, y es algo ya para Revit avanzado. En estos momentos lo que vamos a ver son que tenemos estas plantillas, tenemos arquitectura, donde tenemos una serie de opciones, tenemos estructura, tenemos para insertar o attach lo que son otros modelos Revit, otros Lindecat, entre otros. Temas de acotamiento o cotas, revisiones. Para el análisis, este módulo de análisis normalmente muy pocas personas lo utilizan. Yo realmente nunca lo he utilizado, entonces nunca he hecho énfasis en él. En el tema de topografía, muchas personas me preguntaron el tema de topografía. Esto es un tema muy extenso, sin embargo, hoy lo vamos a tocar en un nivel básico. El tema Collaborate es un tema ya para seguimiento de las personas que realizan integraciones de modelo a modelo, ya que existen temas de cambios de cotas o cambio de ejes, en donde cuando hace integración estructural con arquitectura, con esta opción podemos hacer el monitoreo si se hizo un cambio en tiempo real. El tema de vistas, este es sumamente importante porque este es donde prácticamente la gente no se da cuenta que es lo más importante de Revit, que es el tema visualización, llámese una vista 3D o en vista de secciones o vista de llamada para poder unos detalles o para incorporación de plantas. En la pestaña Manage vamos a ver una cantidad de temas sobre todo lo que es un proyecto la información del proyecto, materiales, estilos, unidades. Este es el tema de los plugins, son incorporaciones de programas adicionales que se colocan en Revit. Algunos son de pago, hay que pagar para poder tenerlos, otros son gratuitos, pero en general, para por lo menos la versión 2016, está muy desactualizado porque a veces queremos incorporar el módulo de estructura para poder colocar hierro y se coloca en esta parte y no en la parte de estructura. Entonces es un poquito complicado. Por eso vamos a manejarlo ahorita en el 2016 y en el 2017 verán que hay una incorporación de opciones mucho más amigables. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ver un poquito lo que representa esta pantalla y lo que representa esta pantalla. En la parte de propiedades, sencillamente, nosotros vamos a poder ver al dar clic en cualquier parte del programa, en este caso que yo agarre esto, él siempre se me va a configurar a la familia al cual yo esté trabajando. Es decir, si yo agarro y selecciono este punto, él me va a pedir esta familia o me va a decir qué tipo de familia es este punto y qué puedo hacer con ella. En esta ocasión nosotros vamos a tener muy poca información para poder modificar ella por el tipo de configuración que está esta familia. Pero si yo le doy clic afuera, lo que me va a permitir es agarrar la vista de planta, que es donde yo estoy parado actualmente, y me va a generar una cantidad de opciones que poco a poco vamos a ir viendo en cuanto al tema de la ejecución del modelo. Bien sabemos que esta tabla de propiedades se complementa mucho con esta barra de opciones que tenemos aquí abajo. Una de las variaciones o algo que es notable es cuando tenemos las escalas. Puedo cambiar la escala dando clic a este punto, donde puedo trabajar con una escala 1 a 1 y verán que se me desaparecen los niveles. Eso se me desaparece porque prácticamente Revit reconoce que vamos a trabajar con una escala de dibujo 1 a 1. Entonces la visualización va a ser prácticamente a un detalle
digamos que mayor, o sea, no vamos a poder visualizar a larga escala un proyecto que sea de 10.000 metros cuadrados. Si yo me voy otra vez y pongo mi escala 1:100, la visualización, de los modelos va a ser la misma. Vean que vamos a volverlo a hacer uno a uno, desaparecen los puntos. Si yo me voy a escala 1:50, lo vamos a ver, y si me voy a escala 1:100, se va a ver mucho mayor. Esto también tiende a jugar a un poco eh, de que es, de que la forma como esté escalado nuestro plano, con el cual estamos trabajando, es como lo vamos a incorporar a nuestras hojas que vamos a empezar a crear en este punto aquí, donde dice Sheets. ¿Sí? Cabe destacar que manejamos siempre, o yo manejo el Revit en inglés, debido a que, primero, por la cantidad de años que llevo trabajándolo, y segundo, porque normalmente se recomienda que se trabajen los programas en el lenguaje que vienen configurados. Esto le permite, primero, utilizar mucho más rápido el teclado en cuanto a los atajos, y segundo, que le permite la familiarización de los comandos universalmente. Lo mismo que lo llamemos acá, lo vamos a ver como se ven en AutoCAD, o como se ven en Navisworks, o como se ven en Dynamo, que son programas que, por ser muy nuevos, a veces no están configurados en español. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vimos que tenemos la tabla de propiedades, el cual yo puedo cerrarla acá y cerrarla acá, y puedo ver nada más mi modelo, y necesito otra vez recobrar, ver esas tablas. Por incidente las borré, y a veces la persona trata de recuperarlas y no puede. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que en View nosotros vamos a tener una opción que se llama el User Interface, o la interfaz de usuario, que al yo darle clic me va a permitir volver a restaurar todas las tablas, todas las opciones que yo tenía de mi proyecto, y que puedo poder seguir trabajando. En esencial, la configuración importante es que tengamos las propiedades y el browser de visualización del proyecto activas. Ya si quitamos el status bar, que es aquí abajo, no va a hacer mucha incidencia, porque el status bar solamente lo que me va a indicar es el progreso del proyecto, el estado que estamos actualmente, si estamos trabajando con un modelo principal, o si estamos haciendo un cálculo y el programa está importando algo, entonces se queda colgado o marca 50% de carga de un proyecto. Pero si la quitamos, realmente nosotros lo que vamos a manejar son estas funciones que tenemos acá, que son las tablas de propiedades y lo que es la tabla de visualización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la interfaz del proyecto? No. Entonces estamos bien. También cabe en cuenta de que la práctica hace que el programa sea mucho más amigable en cuanto al uso. Entonces, les recomiendo que posterior a este taller, ustedes se den cuenta con las sugerencias que les voy a dejar acá, de cómo poder dibujar y hacer ejemplos pequeños, porque con ejemplos pequeños se van aprendiendo cosas, y sin importar que sea una línea o que sea un muro, verán que poco a poco se va conociendo cosas que ni yo manejaba, y que con la práctica empecé a aprender. ¿Ok? Entonces, una de las cosas más importantes cuando nosotros empezamos un plano, un proyecto, es las unidades en las cuales se trabaja. Normalmente, cuando trabajamos en AutoCAD, nosotros empezamos a dibujar en milímetros, o en metros, o en centímetros, y ya cuando empezamos a dibujar con un tipo de unidad, modificarla, ya te respondo, Javier. Cuando empezamos a modificarla, te respondo ahorita cuando empecé con el tema de niveles. Cuando empezamos a dibujar, es muy difícil cambiar de una unidad a otra.
Con Revit no pasa eso. Con Revit podemos empezar a dibujar con la unidad que nosotros queramos, y para poder pasarla a otro tipo de unidades, sencillamente existe una opción que es muy sencilla. En este caso, para podernos ir, hay dos formas de ingresar para saber cuáles son las unidades que tiene el proyecto, que es yéndonos a la pestaña de Manage y Project Units, y se va a abrir esta tabla, o sencillamente colocando en el teclado, colocamos UN. Al yo colocar UN, él me reconoce que yo quiero abrir las unidades del proyecto. UN es la abreviatura de unidades. Entonces, sencillamente, vuelvo a colocarlo, Manage, ir a Project Units, me va a permitir abrir las unidades, o a colocar en el teclado UN, también me va a permitir abrirlo. Aquí en esta pestaña vamos a ver lo que son las disciplinas normales, que son las comunes, estructura eléctrica y energía. ¿Qué pasa acá? No vemos arquitectura. Entonces se preguntaron los arquitectos: ¿y por qué no vemos arquitectura? Recuerda que no importa donde yo dibuje en el proyecto todo lo que va a estar incluido, sencillamente las unidades comunes van a estar, por lo menos de longitud, van a estar igual en la estructural. Aquí, si nosotros vemos en longitud, no vamos a ver longitud en esta parte, porque la que mandaría es en la parte común. Por eso es que Revit saca lo que normalmente la gente utiliza para poder dibujar, que son áreas, volúmenes, ángulos o masas y longitud, en una parte común que va a estar distribuida en las demás disciplinas. En este caso, yo quiero cambiar mi unidad. Le doy clic a la que quiero cambiar. En este caso, quiero que la longitud sea reflejada en una unidad de lo que yo quiera. Vamos a trabajar en metros. Quiero que esté en unos decimales. Vamos a colocar 3 decimales y que el símbolo esté en metros. Al yo darle OK y yo dibujar cualquier componente, vamos a dibujar otra vez un eje. Vamos a dibujar un eje para que vean las unidades. Verán que al yo dar clic sobre cualquier elemento, me va a empezar a dibujar mis unidades en metros con la cantidad de decimales que yo coloqué. Si yo quiero modificar eso, vuelvo a colocar UN, lo voy a cambiar a metros, lo voy a poner a 2 decimales, le voy a decir que no me muestre la unidad y tendría que hacerme el cambio. ¿Sí? O si quiero verlo en milímetros, aquí me tendría que aparecer 7000 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la unidad que queremos dibujar, en la que se sientan más cómodos dibujando. Normalmente las personas se sienten cómodas dibujando en metros, entonces vamos a dejarlo acá en metros y vamos a dejarlo a 2 decimales. Si modifiqué o no modifiqué las unidades al inicio del proyecto, normalmente cuando yo empiece a colocar un muro y quiera acotarlo, yo me voy a dar cuenta que necesito hacer una modificación para poder empezar a trabajar mejor. Entonces, lo primero que uno va a hacer, obligado, va a ser eso. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Preguntas. A mí me interesa que hagan preguntas porque eso le permite a las personas conocer cómo entienden el programa, cómo lo quisieran manejar y cómo pueden mejorar lo que es su evolución de trabajarlos dentro de cualquier proyecto. Perfecto, no hay ninguna inquietud hasta el momento. ¿Cómo borrar los ejes? Perfecto. Me hace una pregunta César López Ávila de que cómo borrar los ejes.
Les recuerdo que también nosotros estamos transmitiendo por Facebook, entonces es importante saberlo que si las personas no escuchan bien por acá o no tienen la plataforma de Zoom, pueden compartir lo que es el enlace de Facebook y ahí vamos a estar también revisando las preguntas. Si trabajamos en español o trabajamos en inglés, no importa, siempre que trabajamos en los shortcuts o los atajos de proyecto, siempre van a estar en inglés. Entonces, si tú colocas, tienes la versión español y vas a colocar unidades, sencillamente UN te va a abrir las unidades sin ningún problema. Si vas a copiar y colocas CO, sencillamente verás que hace un cambio lo que es el ratón para copiar un elemento. No importa la unidad, por eso te recomiendo que manejes inglés y al ya manejas inglés, pasa a español, a veces te manejan los mismos comandos. No pasa lo que pasa con Excel o pasa con AutoCAD, que al ya pasarlo a español o pasarlo, manejarlo en español, las unidades o lo que son los comandos cambian. En Revit no pasa eso, ¿ok? Bueno, vamos a empezar al primer temita, que es el más importante y que es lo que nosotros iniciamos en nuestro proyecto. Después de la topografía, es cómo diseñar lo que son los ejes, llámese ejes arquitectónicos o ejes estructurales. Entonces, los ejes, si vamos acá a las pestañas, vemos que tenemos en arquitectura y estructura. Tenemos ejes en ambos. Si yo voy acá, vemos que la abreviatura para poder colocar ejes EGR y la abreviatura para colocar en arquitectura también es GR. Entonces, si yo aprieto GR, sencillamente me empieza y se abre una nueva pestaña que es modificar. Aquí es donde empieza la confusión de las personas con AutoCAD en el manejo de Revit, que sencillamente quiero empezar a dibujar y veo nada más que están estas 4 opciones y están todas las opciones de edición que son de fase, alineamiento, mover, copiar, rotar, extender, eh, extender también en una forma, extender múltiples líneas. Y las personas se preguntan por qué si están acá no me las permite de un principio empezar a dibujar. Porque Revit, y vuelvo y repito, es una serie de familias. Al yo colocar y yo irme a arquitectura y colocar grid, inmediatamente aquí del lado izquierdo en la tabla de propiedades me dice que va a seleccionar una familia que se llama 6.5 milímetros burbuja, bubble. Entonces, esa es la familia que se va a dibujar y que yo voy a incorporar a mi proyecto. Entonces, si yo dibujo, sencillamente se coloca una línea. Y fíjense algo curioso acá. Yo dibujo una línea y automáticamente Revit me dice que es el número 4. Pero ¿por qué el número 4 si es la primera que yo coloqué? Si hemos estado hablando ya alrededor de 33 minutos, yo he empezado a colocar algunos ejes y los he borrado. Aquí voy a responder un poco la pregunta de César de borrar los ejes. Yo quiero borrar este eje, sencillamente dos opciones. Lo selecciono y le doy delete en el computador, o lo selecciono y aquí arriba en la tabla de modificaciones le doy a X, o lo selecciono y ya coloco DE y automáticamente se me borra. Entonces existen muchas formas de borrarlo. Ahora, quiero volver a dibujarlo, pero le quiero decir al programa que no es el eje 4. Ahora ven que dibujé otra y me refiero al eje 5. Aquí Revit es muy amigable en cuanto a si necesitamos empezar a hacer unos nuevos ejes. Yo le puedo decir acá, oye, este es el inicio de mi proyecto, yo quisiera que este eje sea el número 1. Cuando yo lo aplico, automáticamente me coloca el primer eje y dirán, ¿será que cuando yo dibuje el eje siguiente me lo va a dibujar como 6? No, porque Revit siempre va a agarrar el último, va a guardar el último comando que nosotros hemos tipeado o que hemos ingresado al programa. Ahí es donde viene la parte amigable del proyecto, del software. Que al yo agarrar esto y replicar este proyecto, este eje,
él me va a empezar a dibujar 2, 3, 4 consecutivamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos? Aquí vienen unas técnicas que quisiera indicarles de que, oye, pero si vamos a dibujar 5 ejes, es muy fácil dibujarlos, pero si tengo que dibujar 20 ejes, ¿cómo hago para replicarlos? Hay dos formas de replicarlos. Uno, haciendo copy-paste. Al yo colocar copy, yo puedo copiar, es el mismo comando como manejamos AutoCAD. Ya yo había elegido el objeto, voy a decir copiar, voy a elegir de dónde quiero copiar el objeto, vamos a suponer acá, y fíjense que aquí se me abre una línea nueva, que son líneas de opciones de dibujo. En este caso, aparece constraint. En este constraint indica que en la dirección que lo vaya a dibujar no me va a permitir ser diagonal. Es decir, que si yo aprieto acá, él no me va a permitir que se me desplace diagonalmente y que esté alineado con con este mismo eje. Y si yo coloco múltiples, es que me va a permitir hacer tantos ejes como yo quisiera. ¿Sí? Ahora, aquí parte otra cosa o otro problemita. Dibujé el eje 1, pero aquí se me fue el eje 3, el eje 4, el eje 5 y el eje 6. El eje 2 no me lo dibujó porque ya yo lo había borrado. Entonces, si surge un problemita de que nosotros tenemos aquí, si Revit te dice, yo no te puedo reordenar estos ejes, tú lo vas a tener que hacer automáticamente. Vamos a dejarlos por los momentos ahí, vamos a dibujarlo en la otra dirección y ya les voy a explicar cómo después de que nosotros tengamos 200 ejes, vamos a poder revisarlos si están consecutivamente y si tenemos que hacer una modificación, cómo hacerla. De momento la forma más fácil es darle clic a cada uno, modificarlos, pero si son 200 ejes a veces es muy engorroso porque tenemos un computador muy lento o realmente no somos tan ágiles y se nos hace difícil. Pero hay un método que es mucho más fácil que me permite ver ejes y poder modificarlos como si fuera una tabla Excel. De momento vámonos a hacer los ejes en sentido Y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Suprimir no, la tecla suprimir no, es delete o la suprimir como tal no, es de la tecla cuando uno está escribiendo que borra por espacios hacia la izquierda. No sé cómo está en tu computador, normalmente está encima del enter, ¿ok? O la opción que ya le dije que es colocar de seleccionar y colocar de Darío. Ok, entonces vámonos al otro sentido de los ejes. Y cuando yo voy a dibujar el sentido de los otros ejes, yo coloco el primero y me sigue agarrando en la parte numérica de la colocación de los ejes que yo ya venía en consecutivo. Por supuesto, no puedo tener un eje 7 porque estamos acostumbrados, tanto ingenieros como arquitectos, que en los sentidos de las X o Y, nosotros manejemos numéricos y en el otro con letras. Entonces, aquí Revit vuelve y juega lo mismo. Si yo coloco aquí A, él me va a identificar que cuando yo coloque otro eje, vamos a empezar con A, B, C, D, E, F, G. Y aquí le voy a explicar la otra forma de colocar ejes. La otra forma es utilizar un array, que es AR. El array, cuando yo lo selecciono, perdón que se me colgó ahí el programa. Cuando yo lo selecciono el array, y elijo espérense, que aquí me dio un error. Vamos a ahorrar esto otra vez. No sé por qué me dio el error, no importa. Vamos a dibujar esto A. Cuando yo elijo el array, perdón, él me va a decir cómo yo quiero moverme. Entonces, voy a decir que me voy a mover en una parte lineal
no quiero asociarlo agruparlos, porque si lo asocio y lo agrupo, no me va a permitir la modificación de cada uno. Quiero que estén 5 ejes y quiero que se mueva hasta el segundo punto, es decir, que se mueva de aquí, un desplazamiento de 3.3 metros. Y él me va a dibujar mis ejes en un desplazamiento de cada uno de 3.3. Lo podemos ver acá. Y me lo va a dibujar uno a uno. ¿Sí? Ahora, quiero modificar internamente porque coloqué los ejes, pero no coloqué distancias. Y ahí es donde Revit maneja una forma diferente a manejarlo como AutoCAD. Si yo quiero modificar esto, ustedes ven que acá se me abre automáticamente. Cuando yo coloco cualquier eje, se me abre la distancia que hay entre esos dos puntos. O sea, si yo voy a este, él va a tomar las referencias que hay entre él y el elemento más cercano. O sea, automáticamente. Entonces, ¿cómo hacer la modificación o el movimiento de estos ejes en función a cómo yo quiero que estén? Al yo seleccionar cualquier eje, el desplazamiento que va a tener ese eje va a ser en función en el centro de la cota. Es decir, si esto, al yo modificar esta distancia, se va a desplazar o más cerca al eje si yo pongo una cantidad menos de 4.5 o más lejos si yo coloco una cantidad mayor a 4.5. Si yo quiero que este eje sea 3, él se va a modificar hacia abajo. Muy diferente que si yo selecciono este y yo digo que quiero que desde esta línea marque 2 metros acá, verán que se va a ir para arriba y me va a alargar esta distancia. Entonces, conclusión es que cuando yo voy a hacer una modificación de un eje en cuanto a distancias, estas distancias serán siempre modificadas en función a donde está la cota marcada. Entonces, Sari, respondiéndote esa pregunta, no. Si tienes un archivo abierto en 2020 y quieres pasarlo a 2019, no vas a poder. Porque vuelve y juega que cada programa en Revit tiene una configuración de programación diferente. Entonces, aquí sí no pasa eso. Entonces, en función de lo que vamos con los ejes, las modificaciones de la cota siempre tienen que ser hacia donde vamos. Si esto lo quiero llevar a 3, se va a modificar a 3, pero este es más 4,3. Y si yo quiero modificar a este sí lo pongo 3. Y ahí sí tenemos lo que son las modificaciones de nuestros ejes como tal. Una cosa muy importante acá, que ya cuando yo tenga establecidos los ejes, sin importar ahorita acá lo que es la nomenclatura, es la que yo no me permita modificarlos, o sea, que yo coloque y sin querer lo moví. ¿Por qué? Es importante anclarlos al proyecto, ya que cuando empiece a dibujar muros, columnas, escaleras, yo voy a empezar a colocar unas referencias de esos elementos que yo coloco dentro del proyecto con respecto a un eje o una línea, para que cuando haga una modificación de estos sean automáticas, no que tenga que yo ir modificarlos uno a uno. Entonces, aquí la opción de poder anclar estos ejes a lo que es al plano es seleccionándolos e irnos a una opción que está en la paleta de opciones que se llama Pin. ¿Sí? Al yo colocar Pin, cualquier modificación que yo quiera borrar el proyecto, él me va a decir que los objetos que están pineados o que están anclados no pueden ser borrados, a no ser de que yo le quite un pin. Entonces aquí tenemos un pin. Si yo aplico un pin, ese eje sí me lo va a permitir modificar, pero de momento no me va a dejar modificar ni siquiera distancias o ni siquiera me va a dejar borrarlos. Otra de las cosas que tenemos es que cuando yo me voy a esta tabla, a veces los arquitectos o los ingenieros nos gusta tener el eje desarrollado en ambos lados de lo que es la familia. Si yo me voy aquí a editar el tipo, que es en la tabla de propiedades, seleccionando lo que es la familia, empieza lo que es incorporarse la parametrización de una familia. La parametrización de una familia son esas propiedades que yo le puedo dar
para modificar lo que son las propiedades que tenga el objeto como tal. Si ustedes se ven, aquí en la sección tenemos el símbolo, dice que es un círculo, tenemos que el segmento es continuo, lo cual yo puedo cambiar el tipo de segmento, el grosor de la línea, el color de la línea, el tipo de pattern, que si es dash, que si es punto, o como quieran manejarla, por defecto lo trae. Y si quiero colocar que el símbolo esté tanto en el inicio 1 como en el inicio 2. Entonces si yo lo coloco y aplico, verán que me modifica a todas las líneas. Entonces no tengo que estar uno por uno a ir colocando. Revit es compatible con Civil 3D cuando vamos a hacer la incorporación de una topografía de plano topográfico. Sí es compatible. O sea, yo puedo exportar lo que es el Civil 3D, lo que es un plano topográfico para Revit, para poder hacer lo que son cortes y rellenos en la topografía. Ahorita estamos en una parte muy básica. Como le expliqué al inicio del curso, lo que son la parte de topografía, la parte de estructura metálica, ya es un nivel intermedio avanzado, que eso lo hablaremos en otro curso. Entonces, volvamos acá y la modificación de los ejes. En la modificación de los ejes, nosotros tenemos que Revit tiene incorporado por defecto una parte que es lo que es tablas de cuantificación. Estas tablas de cuantificación nos permiten saber las propiedades de lo que tenemos nosotros en el proyecto. Cada vez que nosotros dibujemos algo, Revit nos va a realizar cómputos o nos va a hacer lo que son tablas de cantidades del elemento, desde cómo se llama hasta las características que tenga el elemento. Entonces, si yo me voy acá, aquí vemos que en el schedule, o que es programación o cantidades, al yo colocarlo, vamos a salvar el proyecto. Revit siempre me va a pedir que salve el proyecto. Vamos a poner modelo Revit. Vamos a poner en el escritorio. Ok, vamos a salvarlo ahí. Aquí se nos va a abrir una cantidad de cuadros que yo voy a usar para lo que son el cuadro de cantidades. En este caso, a mí lo que me importa es saber de los grids, que son los ejes. Al yo colocarle OK, él me va a pedir lo que son los campos que yo quiero en esa tabla para poder manejarlo. Vamos a hacer para efecto de este curso, elegirlos todos. Vamos a añadirlos y cuando le doy OK me va a abrir una tabla de cantidades. Y aquí es donde viene otro tema de visualización importante que podemos manejar en el curso, que es súper necesario saber. A mí se me abrió aquí esta tabla, pero dejé de visualizar mi proyecto. Si yo me voy aquí al nivel 1, dejo de visualizar la tabla, pero a mí me interesa saber o ver ambas tablas al mismo tiempo. Este comando que vamos a ver, que es teclear o colocar en el teclado WT, me va a permitir abrir todas las ventanas o todos los proyectos, todas las vistas que yo tengo activas dentro del proyecto. Es decir, si yo abro acá nivel 2 o abro level 1 de techo, o si abro una elevación y coloco WT, me va a permitir organizarte todas las tablas que yo tengo dentro de mi proyecto. Y si no me parecen es porque o la interfaz no me permite, porque son muchas tablas, o que realmente no están activas. En este caso, por ejemplo, los grids. Si yo borro acá y yo borro acá, el proyecto no se me cierra porque tengo esto. Si yo coloco WT, me va a permitir abrir este nivel, pero las tablas de schedule no las reconoce en cuanto a cantidades. Solamente son las pistas que son de que se ven en el proyecto de visualización.
Entonces, si yo quiero abrir mi schedule, mi grid schedule, lo de los ejes, yo lo abro y vamos a abrir la vista de planta. Vamos a cerrar esto y al colocar WT me permite organizar estas dos vistas. ¿Cuál es el motivo de organizar estas dos vistas? Es que me permita hacer un barrido acá y cada vez que yo hago un barrido acá en mi tabla de cantidades se me va a marcar dentro del modelo qué es lo que yo estoy modificando. En este caso, si yo voy acá, vean que en la tabla izquierda yo voy a poder ver cuál es la modificación que estoy haciendo. Y aquí es donde yo puedo modificar mediante Excel, como si fuera un Excel, lo que son los ejes. Si yo quiero llamar este eje 1, se maneja 1, pero quiero manejar este como 2, este como 3, este como 4 y este como 5. Y ya realicé la modificación de mis ejes sin irme a lo que es el proyecto como tal, a uno por uno. Entonces, hasta ahí vamos a manejar el tema de los ejes y vamos a ver las elevaciones. Es importante que lo primero que uno haga configuración en cualquier proyecto, llámese estructural o llámese arquitectónico, es la definición de los ejes. Si durante el proyecto, en el transcurso de la ejecución, nosotros incorporamos niveles o ejes, no hay ningún problema, pero por lo menos los ejes básicos que me van a definir lo que es el contorno de losas o los niveles, los niveles, las elevaciones, es importante empezar a definirlos desde un principio. Ya tenemos los ejes en planimetría, ahora quiero saber las elevaciones. En las elevaciones, si yo me voy a cualquier elevación, vamos a tener esto acá. Otro de los pequeños problemas que tienen, o cuando empezamos a dibujar, es que parecieran que se me cortaran los ejes con unos con los otros. Pero como yo no configuré mis elevaciones en un principio, el Revit sencillamente me identifica que las elevaciones están plantadas en un punto y que pues pueden estar estorbándome en el proyecto. Sin embargo, al yo seleccionar una elevación, verán que se me abren varias opciones. Un candadito o esta como una N rayada que lo que me permite es desfasar un poco la colocación de lo que es el acotamiento del eje. Y se me va a abrir otra opción que es este puntico que es prácticamente para desplazamiento. Si yo lo desplazo fuera del proyecto, él se me va a mover a donde yo quiera. Esto me da la facilidad de que si yo quiero empezar a dibujar los ejes, siempre van a estar alineados unos al otro, igual en el sentido de las Y. Si yo lo muevo hacia arriba o lo muevo hacia abajo, él siempre van a estar alineados, porque él me marca que siempre va a tomar la referencia de los dibujos que yo he hecho. Entonces, aquí los niveles. Aquí viene la incorporación de los niveles y con respecto a las plantas. Aquí voy a acotar algo muy importante y veremos lo que pasa. La modificación de los niveles va a ser igual como lo hicimos en planimetría. Puedo copiarlo o puedo hacerlo con una raya. La única diferencia que tenemos con respecto a la planimetría es que cuando yo lo dibuje y lo coloque, se me va a dibujar en una forma negra. Y dirán, ¿por qué si es un copy-paste? Aquí sí me aparece azul y aquí me aparece negro. Es importante que tomen esto en consideración. Cuando Revit te dibuja, Revit no dibuja en un plano de detalle cuando la visual es de tipo líneas o cuando el tema de acabado sea mediano, fino o pobre. Él no te dibuja colores. Él te dibuja colores cuando esto está incluido sobre una vista. Es decir, si yo le doy clic derecho acá a nivel 2, cuando voy a nivel 2 se me va una opción que dice Go to Floor Plan o ir a la vista de planta. Si yo le doy al nivel 3, clic derecho, esa opción no me la abre porque no está asociada en el modelo como un nivel. Entonces, para yo poder asociar esto como un nivel o para que esto me refleje de azul, yo lo que tengo que es ir otra vez a la pestaña de visualización, Plan View, Floor Plan, y cuando me voy a Floor Plan me dice cuál vista quieres incorporar.
Revit automáticamente te dice, la única vista que tú no has incorporado dentro de tu proyecto es la del eje 3. Entonces, al yo decirle OK, él me va a ir a la vista 3 y aquí viene un error que prácticamente ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero cuando me voy a la vista de elevación, ahora sí me la marca con nivel 3. Vuelve y juega de que yo agarro y como recomendación pineo mis ejes. Cual modificación que yo quiera hacer no me permite hacerla. ¿Sí? Hasta ahí es algo muy extenso y puedo seguir hablando de niveles porque el tema de ejes y niveles es un tema sumamente importante, pero también es muy extenso para poder tocar otros temas que quiero tocar en esta introducción de Revit. ¿Alguna inquietud del momento de lo que hemos visto hasta ahorita? Recuerden que los niveles, no importa dónde los dibujemos, o sea, es importante que si yo los dibujo en el nivel 2 o en el nivel 1 o en el nivel 3, los ejes siempre van a estar reflejados en cualquiera. Ahora, cuando no se me reflejan los niveles en una planta es porque o la visualización no está o sencillamente hubo un error o una modificación que se hizo. Entonces, si yo quiero volver a dibujar mis niveles en la otra planta, sencillamente yo puedo seleccionarlos todos, puedo copiarlos y puedo pegarlos alineados al nivel seleccionado. Entonces, si yo pongo nivel seleccionado y yo quiero colocarlo a nivel 3, y él efectivamente me los va a dibujar. Aquí me hizo un error porque los copié prácticamente dentro del mismo nivel y no fue un error. Fue un error. Entonces vamos a retroceder. Entonces, copiar. Entonces, align to the selected level. Ok, aquí se me borró la planta, vamos a volver a incorporar de nuevo. Bueno, aquí ya le voy a mostrar cuál es este error que pasa acá que no se ve los ejes en el nivel Y. ¿Sí? No comprendo bien la función de los niveles. ¿Son como guías para un trazado? Sí, la función de los niveles es porque ya vas a ver que cuando empecemos a dibujar o cuando empecemos a incorporar columnas o muros, ellos tienen que estar asociados a un nivel. Esto parte de la idea de que cuando nosotros vamos a hacer construcción siempre vamos a tener cronogramas. Vamos a tener muros de primer piso, muros de segundo piso, columnas de primer piso, cimentaciones, y esas cimentaciones van con respecto al proceso constructivo ir haciéndose uno a uno. Entonces ahí es donde vamos a empezar a hablar de por qué nosotros tenemos que empezar a dibujar por nivel. Vamos a irnos a un nivel 1 y vamos a empezar a hacer una casa. Entonces, lo primero que nosotros los arquitectos hacen es dibujar unas paredes. Entonces, sencillamente, aquí yo quiero dibujar paredes, yo me voy a la nomenclatura de arquitectura, yo me voy a muros y empiezo a dibujar, me empieza a cargar por default un muro. Parte que algunas personas cuando empiezan a hacer su modelo,
agarran y colocan el muro, y cuando colocan aquí le dan muro, le dicen que no hay ninguna familia, que necesitan cargarla. Entonces inmediatamente le va a decir que sí para poder cargarla, o en su efecto existe de que nosotros en insert nosotros podemos cargar las familias, ¿sí? El cargado o el load de las familias siempre va a ser en la misma dirección que fueron cargadas las librerías, que les recuerdo, en mi computadora, en el disco C, Program Data, Autodesk, y después Autodesk, RBT 2016, y aquí sí se dan librería. En la librería están todas las familias que nosotros queremos. En este caso, nosotros la familia que queremos manejar son muros. Que los muros están en... Aquí no está cargada ninguna familia, por supuesto, pero realmente si tenemos que buscar una librería que comprenda también muros. En este caso, Revit tiene unas familias por defecto, y cuando yo me voy aquí a muro y despliego esta pestañita, me va a dar una cantidad de muros que están cargados, ¿sí? En este caso, muros exteriores, muros de bloque, muros con metal stud, que son los de drywall, mampostería, divisiones interiores o lo que sea. Vamos a elegir un muro genérico, y cuando elijo un muro genérico, vuelve y empieza a activarse una cantidad de opciones que tenemos acá arriba, que son altura. Esta altura, y ahí es donde juega la pregunta que hizo Darío, ¿para qué, cuál es la función de los niveles? Es que si nosotros estamos en el nivel 1, él no va a preguntar, o Revit nos pregunta, ¿desde dónde quiero yo empezar a dibujar la base de ese muro? O sea, la base donde va a estar dibujado es en el nivel 1. ¿Y hasta dónde quiero que llegue ese muro? Entonces, ¿dónde quiero que llegue este muro? Es el top constraint, que muy bien, o lo puedo modificar acá, que dice no quiero que lo conectes a nada, o quiero que lo conectes hasta el nivel 2. Es importante que cuando nosotros vayamos a hacer un modelado Revit, nosotros conectemos todos los elementos a un nivel y hasta dónde van a llegar. Porque cuando nosotros queramos hacer una programación de obra exportando esto a Navisworks, él me va a decir la familia de los muros en el primer piso o la familia de los muros del segundo piso, o consecutivamente. Si son 30 pisos, entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Porque hay mucha gente que dice, no, yo dibujo el muro o una columna desde el piso 1 hasta el nivel 20. Pero cuando uno constructivamente uno hace columna por piso. Entonces es importante tanto los elementos estructurales como muros siempre enlazarlos al nivel que se va a trabajar. En este caso, si yo quiero hacer muros, yo lo voy a hacer desde nivel 1 hasta nivel 2 y los empiezo a dibujar. No quiero que esté conectado acá. Vamos a hacer esta división acá. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer otro muro acá. Vamos a hacer otro muro acá. Y bueno, y vamos a dejarlo ahí. Entonces, veremos que hemos dibujado nuestros muros y vean que están conectados unos a los otros. Si yo me voy a una vista 3D, yo en mi vista 3D voy a ver lo que dibujé ya. Ya hice la planta. ¿Qué quiero incorporarle? Quiero incorporarle puertas. Yo le puedo incorporar puertas y vuelve y juega. Puedo colocarle el grosor. Muy buena pregunta, Darío. Sí, listo. El muro yo lo dibujé y ahí es donde juega el tema de propiedades. Vean que si yo quiero aquí este muro, el muro dice que es de 200 milímetros, pero en la tabla de propiedades solamente me aparece el área, la longitud de ese muro, el volumen, cómo se llama ese muro, pero no me aparece el grosor, solamente me aparece como en la descripción. Ahí es donde me voy, si me voy a editar tipo, en editar tipo, me aparecen los parámetros que tiene esa familia que ser modificada.
y aquí es donde dice el ancho es de punto 20, ¿sí? Pero yo no quiero un muro de punto 20, yo quiero un muro de punto 15 y quiero saber si ese muro es nada más la estructura o si tiene acabado o no tiene acabado. Revit lo único que te está reconociendo acá en este punto es el grosor. ¿Cómo está estructurado? No lo sabe. Aquí por lo menos en la estructura, en esta opción, es donde tú vas a ver cómo está estructurado ese muro. Si yo me voy y abro acá en la parte de editar, vemos que una tabla donde están unos parámetros de cálculo, el coeficiente térmico que puede tener ese muro. Estos son parte de las modificaciones que se pueden hacer para lo que son cuantificaciones de cálculos en temas de energía, en temas de transferencias de calor, en temas de lo que son el coeficiente de absorción de los muros, pero esos son cálculos ya mucho más avanzados. En este punto lo que nosotros queremos saber, ¿qué grosor tiene ese muro? Si yo me voy acá y aprieto Preview, él solamente me está dibujando un muro. Perdón, vamos a ponerle acá pantalla más en el centro para que se vea. No, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá más en el centro. Listo, si yo aquí a Preview me está diciendo que este muro sencillamente es este tipo de estructura, o sea, es un genérico, que lo que me importa a mí es saber que el muro tiene un grosor de 20 centímetros. Yo lo quiero modificar acá y le quiero decir que el grosor es .15, ¿sí? Pero adicional también quiero agregarle unos acabados. Entonces quiero agregarle un acabado en la parte superior o un acabado en la parte inferior. Si yo le voy y le coloco aquí un espesor .20 y aquí .20, bueno, .01, perdón. Mentira, vamos a ponerle .5, que es normalmente .05, que es normalmente lo que es entre acabado, cerámica y otra cosa. Y aquí .5. Él me va a dibujar la estructura que tiene, es decir, puede ser que esta tapa del centro son los bloques y la capa exterior y la capa inferior sean lo que son los pañetes, repellos o frisos, con el pláster o lo que es pintura o lo que como lo llamemos en cada país, ¿sí? Y aquí el material se define también, donde podemos definir qué tipo de material vamos a colocar, si aquí va a ser pintura o si va a ser estuco o si en la parte interior va a ser cerámica. Voy a cancelarlo, ¿por qué? Lo voy a cancelar este grosor porque cuando yo quiero hacer una modificación, al hacer una modificación en un muro, todas las familias con este nombre se van a hacer modificadas. Entonces, si yo quiero hacer un nuevo muro en base a lo que yo quiera, yo tengo que duplicar, colocar el nombre que yo quiera. Vamos a poner muro de bloque número 4, que son bloques de 10 centímetros. Y cuando yo coloco bloque número 4, yo sí quiero editar la estructura y vamos a poner que este muro tiene 10 centímetros y le vamos a dar OK. Al yo darle OK, automáticamente me va a cambiar este muro porque fue el que yo seleccioné. Y entonces ahora yo quiero cambiar todos los muros de mi proyecto, pero no lo quiero hacer uno a uno. Aquí va una pregunta que me hicieron en la inscripción del curso, que es cómo yo hacer la modificación utilizando filtros. Si yo selecciono todos estos muros y me voy a... Aquí me los va a seleccionar todo porque es lo único que está dibujado en el centro. Pero vamos a suponer que yo digo voy a agarrar todo el proyecto y cuando yo agarre todo el proyecto, aquí en la tabla de propiedades no me va a reconocer qué es lo que quiero modificar porque he seleccionado múltiples categorías. Y aquí es donde se abre este punto importante que es sencillamente los filtros. Al yo apretar los filtros, él me va a decir qué es lo que quiero agarrar. O las grillas, los ejes o los muros. En este caso, si yo agarro los muros, él sí me va a permitir aquí hacer la modificación de las propiedades de los muros. Pero me va a decir que hay muros de diferente tipo. Si yo quiero modificar todos los muros a un mismo tipo, sencillamente me voy acá y puedo seleccionar el muro que yo quiero. En este caso quiero elegir el muro que yo había fabricado número 4.
y me va a hacer la modificación automática de todos los muros en el proyecto. ¿Sí? Si quiero modificar uno a uno, sencillamente puedo agarrarlo, puedo decir quiero modificar nada más los muros exteriores y apretando el mayúscula en el teclado puedo borrar los muros que no quiero que se modifiquen y puedo hacer la modificación otra vez que los muros exteriores sí sean de particiones de 200 milímetros. Entonces me va a modificar los muros exteriores nada más. Entonces, ¿cuáles son los problemas acá que vemos del modelado y que son muy comunes? Es que si yo modifico, o parte que juega el Revit, es que si yo modifico este eje en cuanto a su longitud, yo lo quito el lumping, lo acoto y lo muevo, verán que se mueve el muro, se mueve el eje, pero no se mueve el muro. Entonces ahí es donde parte uno de los primeros errores que tenemos nosotros los usuarios en usar el Revit y no aprovechar sus virtudes. Si yo agarro y tomo este muro, el muro prácticamente me permite una relación de distancia con respecto a una referencia cualquiera X. Pero yo necesito que este muro siempre esté alineado a este eje. Ahí es donde empieza una opción muy importante que es colocar en el tablero AL. Al colocar AL me va a decir alinear. Siempre voy a hacer un alineamiento de un segmento con respecto a algo. Si yo, por ejemplo, quiero alinear este eje con respecto a este muro, si yo le doy a L acá, verán que me hace una línea punteada hasta el infinito que me dice, ese va a ser la referencia donde yo voy a trabajar ese muro. ¿Y qué quiero alinear? Quiero alinear mi muro como tal, este muro que está aquí en el centro. Entonces, a veces es muy difícil que cuando ya están en el centro dibujado, nosotros tomemos para que se haga la referencia de alineamiento. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno, desplazo mi muro fuera del alineamiento donde yo quiero, selecciono la línea alinear, busco el eje que quiero alinear y le digo, quiero que me lo alinees con respecto a esto. Y le doy el candadito. Al darle yo el candadito, eso quiere decir que ellos dos siempre van a estar unidos, no importa lo que pase con respecto a ese eje. No importa lo que pase, siempre el muro se va a desplazar a la distancia que esté planteado ese eje. Si yo me voy otra vez y muevo, acoto mi eje, y hago un desplazamiento, mi muro inmediatamente se va a mover con respecto a ese eje. Esa es la primera forma que uno puede hacer esos muros y que cada vez que yo dibujo siempre esté relacionado a algo. Eso es sumamente importante hacerlo porque al hacer una modificación de un proyecto, hacer una modificación de un proyecto, lo importante es que siempre todo esté amarrado, que todos los dibujos estén amarrados. ¿Se puede insertar un nuevo eje para crear un nuevo muro? Claro, Víctor, sí se puede ingresar un nuevo eje. Vamos a hacer la prueba de lo que dice Víctor. ¿Sí? Yo me voy otra vez a arquitectura. En arquitectura voy a agregar un nuevo eje. Vamos a poner mi eje acá. Me lo marca como eje 6. Me quedo corto, no me importa. Yo puedo agarrar y me voy acá y al colocarlo acá me la alinea con esto. ¿Sí? Y quiero dibujar un nuevo muro. Dibujo un nuevo muro y lo coloco.
Fíjense algo curioso acá, que es la segunda forma de cómo colocar y no hacer la parte de alineación. Es que cuando yo dibujé mi muro por primera vez, él tomó la referencia de un eje y me apareció el candadito de una vez. Entonces, si yo aquí coloco el candado y lo acepto y modifico esta distancia a 1 metro, mi muro, perdón, dibujo aquí mi distancia, aquí al yo elegir un acotamiento de acá a acá y pongo acá 1 metro, el muro se va a ir desplazando a la distancia que yo quiera. Siempre va a estar amarrado al eje que está acá. Si yo me voy a 3 metros acá, él se me va a desplazar a ese mismo eje. Entonces, conclusión, siempre tienen que estar amarrando los muros a algo. Otra forma de una muy buena práctica de hacer el amarre de elementos es cuando yo incorporo puertas. Vamos a suponer que yo voy a incorporar una puerta, me voy a arquitectura, voy a incorporar una puerta y voy a colocar esta puerta acá. Vamos a suponer que me quedó así y pues el arquitecto dijo, no, pero es que las puertas exteriores no pueden abrir hacia adentro, tienen que abrir hacia afuera. Empiezan a abrirse opciones como el flip. Los flips de las estructuras permiten colocar la dirección que yo quiera, hacer un mirror de la puerta, hacia dónde quiere estar la puerta o hacia dónde puede ir a abrir. Y otra opción que está es que yo la puedo amarrar a la distancia mínima que tiene que estar sobre el borde. Es decir, que si yo hago una cota desde el muro, le tengo que dar doble clic cuando va a hacer cotas hasta este muro, me va a marcar la distancia. Vamos a bajarle la escala del dibujo a 1.25 y si yo selecciono acá mi puerta, él me va a decir, mira, está a .20 y le doy clic candado acá. Si yo llego a mover este muro, esta puerta siempre se me va a desplazar con respecto a este muro. Si yo no le hago este acotamiento y no le hago este candado, cuando yo tomo esta referencia, que está aquí candado, y muevo este muro, cualquier distancia que sea, vamos a ponerle 1 metro, no se me va a mover la puerta. Muy diferente que si yo agarro y le digo, no, esto con respecto a esta distancia, yo quiero que esté amarrada. Y si esto se mueve, si este muro se mueve o se desplaza desde este punto, seleccionando el muro, se me va a ir la puerta siempre a esa misma distancia, sin importar lo que pase. Por eso, muy importante, cualquier dibujo que nosotros vayamos a hacer en Revit, es importante siempre dedicarle un tema de alineamiento importante, ¿sí? Ahora vamos a la parte estructural importante de este proyecto, ¿sí? Con respecto a los ingenieros civiles, nosotros a veces tenemos unas plantas arquitectónicas y sobre esas plantas arquitectónicas nosotros empezamos a hacer nuestra modelación de estructura. Pero resulta que el arquitecto agarró y colocó sus columnas y dijo que sus columnas, agarró, puso su arquitectura y dijo, yo quiero dibujar unas columnas arquitectónicas. Ojo, si nosotros vamos al modelo de arquitectura y colocamos columna estructural, no importa si la dibujo en el módulo de arquitectura o en el módulo de estructura. Siempre que yo tome una columna y coloque columna estructural, siempre la va a reconocer como columna estructural. Y si coloco como estructura arquitectónica, en cualquiera de las dos pestañas lo va a reconocer como estructura arquitectónica. Véanse que si yo aquí agarro, busco columna y arquitectónica, él sencillamente me va a decir, oiga, tengo este modelo de columna, que por supuesto una columna de 47 por 61 pareciera que fuera para un edificio. Entonces aquí vamos a editar el tipo
Vamos a colocar una columna más pequeña. Vamos a hacer que una columna para una casa de un piso mínimo de 200 por 200. Cada país tiene su norma diferente. Y aquí si me dice una columna rectangular, y aquí me aparece las distancias. La profundidad es de 0.20 y la anchura es de 0.20. Entonces yo las quiero colocar, y parte que cuando las voy a colocar existen dos formas de hacerlo. En la parte de arquitectura sencillamente me dice las tengo que colocar en función a como lo vean ellos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que aquí colocó el arquitecto esta columna acá. Me dice one elemento is completely inside another, ¿sí? Entonces esto quiere decir que yo estoy colocando una columna que está dentro de otro elemento. O sea, aquí no me va a reconocer una columna arquitectónica porque arquitectónicamente él prela el tema de que ahí manda lo que es, los muros. O sea, no se va a reflejar en la arquitectura esa columna. Pero si yo me voy al monstruo de columna que había planteado el arquitecto, vamos a suponer, de 47 por 47, y la coloco, vamos a suponer que la coloco acá, se equivocó el arquitecto, y la quiero alinear, aprieto a L en mi teclado, la alineo con esta cara, la cierro, vuelvo a colocar que quiero alinear con esta cara y quiero alinear esta cara. Inmediatamente me va a dibujar la columna que él planteó, pero me la va a dibujar como si fuera un elemento que está incorporado dentro de la parte arquitectónica. No importa lo que pase ahí adentro para el arquitecto, ¿sí? Voy a dibujar aleatoriamente otras columnas y verán qué pasa cuando yo hago la incorporación de columnas estructurales y cómo incorporar columnas estructurales. Vamos a poner una acá, otra acá, otra acá, otra acá, así sucesivamente. Esta es la parte de arquitectura que hace que sea un poquito difícil, y normalmente los arquitectos se empeñan a agarrar y decir, no, venga acá, yo voy a plantearle al ingeniero dónde van las columnas estructurales. ¿Por qué esto? Porque si yo voy otra vez a la parte de arquitectura y digo columnas estructurales, aquí se me va a abrir algo muy interesante, que es trabajar con columnas metálicas, pero yo no quiero columnas metálicas, yo quiero incorporar otro tipo de familia. Al yo incorporar otro tipo de familia, me voy acá, que ya yo tengo acá configurado la dirección, y me voy a columnas estructurales de concreto. Veo que tengo columna rectangular, columna con unas losas encima, tengo con pilares, tengo columnas redondas o columnas cuadradas. Vamos a poner columnas cuadradas. Y aquí inmediatamente que se me empieza a colocar, se me activan estas opciones que en arquitectura no están. Entonces, puedo colocar las columnas verticales o en los ejes que yo selecciono, o donde arquitectónicamente se plantearon las primeras columnas. Si yo coloco aquí en la parte arquitectónicamente y yo selecciono mis columnas, vean que al yo pasar el barrido, se me selecciona y se me colocan las columnas dentro de esa parte arquitectónica. Eso le permitirá a nosotros, los ingenieros estructurales, hacer la modificación o hacer el planteamiento estructural en nuestro modelo, y después pasárselo al arquitecto para que decir, mira, las dimensiones de estas columnas están sobredimensionadas, puedes arreglarlas, o sencillamente tienes que modificarlas. Esa es la primera forma de colocarlas, y al yo colocarlas, verán que se me colocan mis columnas estructurales, y la parte arquitectónica la podemos alinear a las caras estructurales que tenemos. ¿Sí? Ahora, aquí juega muy bien el tema
de que como planteó el arquitecto colocar la columna, el eje de nosotros siempre va a estar en el centro. Es decir, que si él la planteó acá, nosotros la dibujamos, pero nosotros sabemos que tenemos que dibujar nuestros estructurales o excéntrico al eje o concéntrico dependiendo del tipo de cimentación que vamos a manejar, si es una zapata céntrica o si es una zapata, una esquinera o una central, pero nosotros sabemos que nuestra columna prácticamente tenemos que estar alineada al centro. Entonces ahí es donde parte de que el software puede ser muy fácil de modificar o difícil de modificar o como queramos, ¿sí? Esta es la primera forma de colocar las columnas. La segunda forma, es decir, no me importa cómo el arquitecto lo diseñó, yo me voy a todos los ejes y después desplazo columna por columna. Entonces yo me voy a estructura, coloco columnas y en la segunda opción que estaba es Add Grids. Si es Add Grids, o sea, yo puedo seleccionar los ejes que estoy trabajando y cuando trabajo en los ejes, sí me va a colocar al centro de todos los ejes. Al yo colocar aceptar, ahí es donde empiezan las modificaciones que tiene que hacer el arquitecto porque ya estructuralmente yo hice la modificación. Fíjense que ni me he dado cuenta cómo está mi modelo 3D, sino que he trabajado todo en planta. Pero cuando yo me voy a modelos 3D y no me di cuenta en la tabla de las propiedades, pueden pasar dos cosas. Uno, que haya elegido mal la altura que van a estar estas columnas. Fíjense que aquí esta columna empieza en el nivel 1, termina en el nivel 1 y tiene un offset de 250. Entonces, es algo raro que inicie en el nivel 1, termine en el nivel 1, pero tenga una altura de 250. Y ahí es donde empiezan los primeros errores. Igual que si yo me voy a estas columnas estructurales, las columnas arquitectónicas, el arquitecto dijo, empiezan en el nivel 1 y terminan en el nivel 2, que es la lógica que hay que manejar. ¿Cómo hacemos las modificaciones? Volvamos y que nosotros tuvimos un error y no nos dimos cuenta en la parte de estructura. Puedo seleccionar todo mi modelo, puedo filtrarlos y quiero saber nada más de las columnas estructurales. Me selecciona solamente las columnas estructurales. Yo quiero que vayan hasta el nivel 2 y que no tengan un offset. Es decir, que no estén movidas con respecto al nivel de referencia en otra instancia. Y efectivamente podemos chequear que la columna empieza en nivel 1 y nivel 2. Otra forma de chequear esto, y muy rápido, es que cuando yo manejo Revit, yo puedo irme a la opción de acá de hacer un corte y me voy a la vista, y al irme a la vista voy a ver un corte de las columnas, un corte de columnas de secciones arquitectónicas versus columnas estructurales, ¿sí? ¿Y por qué se ve así? Porque realmente no definí bien el rango de cual esta vista va a estar. Prácticamente esta vista está allá, pero si yo voy a esta vista, solamente voy a ver estas columnas cortas, voy a ver esta columna con una columna estructural adentro. Y correctamente es lo que vamos a ir observando, ¿sí? Si yo quiero cambiar el nivel de detalle, lo voy a poder cambiar, o el nivel de escala. Y ahí aquí es donde empezamos a ver que yo puedo hacer un corte y puedo extraer una imagen y sobre esa imagen empezar a dibujar todos los detalles que yo quiera. Cosa que vimos en los planos de inicio del proyecto, que vimos